Había dos hombres muriendo junto a Jesús ese viernes. Los dos estaban clavados. Los dos estaban sangrando. Los dos podían escucharlo. Los dos sabían exactamente quién decían que era. Y los dos tenían la misma oportunidad, en el mismo momento, con el mismo tiempo disponible. Uno se burló. El otro dijo algo que cambió su eternidad en cuestión de segundos. Y lo que recibió a cambio es una de las promesas más cortas, más directas y más desconcertantes de todo el Nuevo Testamento. 7 palabras. Hoy estarás conmigo en el paraíso. 7 palabras que durante 2000 años han hecho que teólogos, pastores y personas comunes se hagan la misma pregunta que probablemente tú también te has hecho alguna vez. ¿Qué paraíso? ¿El cielo? ¿Un lugar intermedio? ¿Y cómo puede ser que un hombre que no fue bautizado, que no tuvo tiempo de hacer ninguna obra, que pasó su vida robando, que apenas pronunció unas pocas palabras desde una cruz, haya recibido esa promesa directamente de los labios de Jesús mientras los propios discípulos habían huido de miedo? Esa pregunta no es pequeña, porque dependiendo de cómo la respondas, cambia completamente lo que entiendes sobre la gracia, sobre la salvación, sobre lo que Dios realmente mira cuando te mira a ti. Y hoy vamos a responderla, no con opiniones, con los textos, con el contexto que la mayoría de las personas nunca recibió, y con una honestidad que pocas veces se escucha desde un púlpito. Pero antes necesito que te detengas un momento y te hagas una pregunta que quizás nunca te has hecho directamente. Si hoy fuera tu último día, con todo lo que has hecho y todo lo que no has hecho, con los años que pasaron sin la devoción que querías tener, con las promesas que no cumpliste y las distancias que permitiste que se abrieran entre tú y Dios, ¿crees honestamente que recibirías lo mismo que recibió ese ladrón? No lo que te gustaría creer, lo que crees de verdad, en ese lugar adentro donde no puedes mentirte a ti mismo. Quédate con esa pregunta, porque al final de este video, la respuesta va a ser distinta a lo que imaginas ahora mismo. Y va a serlo no porque yo te diga algo bonito para hacerte sentir bien, sino porque el texto dice algo que la mayoría de la gente no ha leído con suficiente atención para ver lo que realmente está ahí. Para entender lo que le pasó al ladrón, primero necesitas saber quién era ese hombre en realidad. El texto en griego no usa la palabra ladrón en el sentido que usamos hoy. La palabra original es lestés, y en el mundo del primer siglo, esa palabra tenía un peso específico que se ha perdido en la traducción. No describía a alguien que robaba carteras en el mercado. Describía a alguien que actuaba con violencia, un bandido, alguien que probablemente había herido personas. Alguien que Roma crucificaba precisamente porque representaba una amenaza real al orden público. Esto importa, porque cambia el peso de lo que está pasando en esa cruz. No estamos hablando de un hombre que cometió errores menores y tuvo mala suerte. Estamos hablando de alguien que el propio sistema de justicia de la época consideraba suficientemente peligroso como para ejecutarlo públicamente. Un hombre cuya vida entera, hasta ese momento, había estado marcada por la violencia y el delito. Y ese hombre, en sus últimas horas, clavado y agonizando, dice algo que ninguno de los 12 discípulos que habían caminado con Jesús 3 años tuvo la claridad de decir en ese momento. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No pidió ser bajado de la cruz. No pidió un milagro. No negoció ni prometió cambiar si sobrevivía. Pidió ser recordado por alguien que en ese momento parecía estar perdiendo, no ganando. Por alguien que estaba muriendo, no reinando. Por alguien que el mundo entero, a su alrededor, consideraba un fracasado y un criminal. Ese es el nivel de fe que está siendo demostrado ahí. Y Jesús lo vio. Ahora viene la parte que casi nadie explica con suficiente detalle. La respuesta de Jesús es inmediata, sin condiciones, sin preguntas, sin un periodo de prueba. Hoy estarás conmigo en el paraíso.
Y aquí está el problema que esa palabra crea para la mayoría de las personas. Paraíso. Porque si paraíso significa el cielo, el destino final, la presencia plena y eterna de Dios, entonces surge una pregunta teológica enorme. ¿Cómo puede ese hombre ir al cielo ese mismo día si Jesús mismo todavía no había resucitado? Si la puerta entre la humanidad y la presencia plena de Dios todavía no había sido abierta por la obra completa de la cruz y la resurrección, y aquí es donde el contexto que el mundo antiguo tenía y que el mundo moderno perdió, lo cambia todo. La palabra paraíso en el griego del primer siglo y en la tradición judía de la que Jesús estaba hablando, no significaba automáticamente el destino final eterno. Tenía un significado más específico y más inmediato. Describía un lugar de descanso, de refugio, de presencia divina protegida. En la tradición judía ese lugar tenía otro nombre que ya hemos escuchado antes: el seno de Abraham, el lado del descanso dentro del Sheol, el reino de los muertos, donde las almas justas esperaban. El lugar que Jesús mismo había descrito en Lucas capítulo 16, con la imagen de un hijo exhausto siendo recogido contra el pecho de su padre, cálido, seguro, protegido, en presencia de los patriarcas y profetas que habían muerto confiando en la promesa. Cuando Jesús le dice: «Hoy estarás conmigo en el paraíso», no le está prometiendo el destino final completo en ese instante. Le está prometiendo algo igualmente extraordinario. Le está diciendo que ese mismo día, antes de que el sol se ponga, va a estar en el lugar de descanso de los justos, no del lado del tormento, no en la oscuridad, del lado de Abraham, con Jesús mismo presente. Y aquí entra el detalle que conecta todo lo que vimos en el video anterior con lo que estamos viendo ahora. Porque cuando Jesús descendió al reino de los muertos durante esos 3 días, fue precisamente a ese lugar, al seno de Abraham, al lugar donde el ladrón ya estaba esperando, exactamente como había sido prometido. Y desde allí, junto con cada alma justa que había esperado desde el principio del mundo, fue conducido a través de la puerta que la resurrección acababa de abrir de par en par. El ladrón no se quedó esperando solo. Llegó al lugar de descanso de los justos el mismo día que murió, tal como fue prometido. Y fue parte de esa multitud que Pablo describe en Efesios capítulo 4, versículo 8, cuando dice que al ascender Jesús llevó cautiva la cautividad, una hueste entera. Y entre esa hueste, un hombre que horas antes estaba colgado en una cruz siendo ejecutado por el Imperio Romano. Pero ahora necesito mostrarte algo que es todavía más desconcertante para mucha gente. Y es la pregunta que queda flotando después de entender todo lo anterior. ¿Por qué él? ¿Por qué ese hombre recibió esa promesa sin bautismo, sin obras, sin tiempo de demostrar nada? Esta es la pregunta que incomoda a mucha gente religiosa. Porque si ese hombre pudo recibir esa promesa en esas condiciones, entonces todo el sistema de méritos acumulados, de años de servicio, de sacrificio y devoción, ¿qué peso tiene realmente? Y la respuesta es la que hace que el Evangelio sea el Evangelio, y no simplemente una religión de esfuerzo humano. Lo que Jesús vio en ese hombre no fue un historial limpio, fue una cosa sola. Una cosa que en ese momento ninguno de los discípulos que lo habían seguido 3 años estaba demostrando. Fe activa en el momento más oscuro. Piénsalo con cuidado. Jesús en ese instante no parecía un rey. Parecía un hombre derrotado, clavado, sangrando, abandonado por sus seguidores, siendo burlado por la multitud, ejecutado por el Estado. Todo lo visible en ese momento decía que Jesús había perdido, que el movimiento había terminado, que la historia había acabado mal. Y en ese contexto, con toda esa evidencia visual apuntando en dirección contraria, ese hombre miró a Jesús y vio un rey, vio un reino, y pidió ser recordado en él.
Eso no es fe pequeña. Eso es posiblemente la demostración de fe más grande registrada en los evangelios, porque ocurrió cuando todo lo visible la contradecía completamente, y Jesús respondió a esa fe de la única manera que es coherente con todo lo que enseñó durante su ministerio. Inmediatamente, sin condiciones, sin lista de requisitos pendientes. Ahora necesito mostrarte el otro lado, el lado que la mayoría de las personas pasa por alto porque se enfoca solo en el ladrón que creyó. Había otro hombre clavado al otro lado de Jesús, y ese hombre también habló, también tenía acceso a la misma información, también podía escuchar, también estaba en la misma situación desesperada. Y lo que dijo fue esto: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Parece una petición, pero no lo es. Es una burla disfrazada de petición. El tono en el texto original es el mismo tono que usaban los soldados cuando ponían la corona de espinas y se arrodillaban con sarcasmo. No estaba pidiendo ser salvado. Estaba desafiando a Jesús a probar que era quien decía ser. Dos hombres. Mismo momento, misma agonía, misma proximidad a Jesús, misma oportunidad. Uno vio en ese momento solo a un hombre que no podía ni salvarse a sí mismo y exigió un milagro externo como condición para creer. El otro vio en ese momento, a pesar de toda la evidencia contraria, a alguien con un reino real y pidió solo ser recordado. La diferencia entre los dos no fue la cantidad de pecado. Los dos eran criminales. No fue el historial. No fue la educación religiosa ni el conocimiento teológico. Fue únicamente la dirección de la mirada. Uno miró las circunstancias y exigió que cambiaran antes de creer. El otro miró a través de las circunstancias y creyó antes de ver cualquier cambio. Y esa diferencia lo fue todo. Ahora te traigo esto hasta ti directamente, porque nada de lo que acabamos de ver es solo historia antigua. Existe una pregunta que mucha gente carga sin decirla en voz alta. La pregunta de si ya es demasiado tarde, si los años que pasaron lejos, si las cosas que hicieron, si la distancia que se permitió crecer, si todo eso ya puso algo fuera de alcance para ellos. El ladrón en la cruz es la respuesta más directa que existe a esa pregunta. No porque Dios sea permisivo o porque las decisiones no importen, sino porque lo que ese hombre demostró es que el acceso no depende del historial acumulado. Depende de la dirección de la mirada en el momento presente. Ese hombre no tuvo años para demostrar nada. No tuvo tiempo de ser bautizado, de servir, de restituir todo lo que había tomado. Solo tuvo un momento. Y en ese momento miró a Jesús y lo reconoció como rey cuando nadie más a su alrededor lo estaba haciendo. Y eso fue suficiente. No porque las obras no importen en una vida de fe, sino porque la obra fundamental, la que abre la puerta de todo lo demás, es siempre esa misma. Ver a Jesús por lo que realmente es, en el momento en que te encuentras, con todo lo que eres y todo lo que has hecho, y decir acuérdate de mí. Eso es lo que ese hombre hizo, y la respuesta que recibió es la misma que sigue disponible hoy. No mañana cuando hayas ordenado tu vida, no cuando hayas compensado suficiente. Hoy, en el momento en que lo reconoces. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa promesa no fue solo para él. Fue pronunciada en voz alta, en presencia de testigos, registrada en el texto, preservada 2000 años, para que cualquier persona que alguna vez sintiera que ya era demasiado tarde pudiera leerla y entender que la misma respuesta sigue siendo la misma. El que respondió a ese hombre desde una cruz todavía responde, y responde de la misma manera, inmediatamente, sin condiciones, sin lista de requisitos pendientes. Solo necesitas mirar en la dirección correcta y pedirlo.